Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor. Sean bienvenidos a esta transmisión. Qué gusto poder la noche de hoy compartir nuevamente la palabra de Dios a través de estos medios. Saludamos a los pastores que están conectados, saludamos a los mentores, a los líderes de la iglesia, a los hermanos de provincia que veo conectados en esta noche, a los hermanos también de las diferentes ciudades de Europa también, y los hermanos también que se van van a escuchar esta palabra en el transcurso de estos días después que se grabe. Así que estamos con buen tiempo, estamos agradecidos con el Señor de poder estar nuevamente aquí en esta noche para compartir la palabra. Amén. Muy bien. Si nos ayuda mi hermana Nadia, por favor, con las diapositivas. Estamos listos para arrancar en esta noche. Como la hermana Nadia minutos atrás estuvo comunicando, estamos en esta noche cerrando esta serie de enseñanzas del corazón de los hijos de la luz, ¿verdad? Y lógicamente en mes de septiembre se va a continuar con las enseñanzas. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos revisando las condiciones negativas de un corazón. Vamos a revisar la parte número 4, ¿verdad? Como en este mes se ha estado trabajando cantidad, mis hermanos, cantidad de condiciones negativas del corazón, ¿verdad? Se ha hablado de un corazón lleno de maldad, se ha hablado de un corazón endurecido, de un corazón malo de incredulidad, ¿verdad? El corazón engañado, ¿verdad? O envanecido. ¿Qué más? Un corazón orgulloso, un corazón presuntuoso, un corazón hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. Los pastores de la comunidad me han antecedido con este tipo de temas y en esta noche vamos a cerrar, ¿verdad? En este mes de agosto, las condiciones negativas de un corazón, parte número 4. Vamos a ver 5 condiciones negativas. Yo quisiera que usted preste muchísima atención porque yo sé que esta palabra va a bendecir su vida. Vamos a la siguiente, mi hermana Nadia, por favor. Quisiera introducirme al mensaje con este texto bíblico. Dice la palabra en Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24 inclusive. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, dice la palabra, dice, y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada, decía el salmista, y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Amén. Mire que tengo subrayado palabras claves ahí en ese texto. Lo primero que el salmista le dice al Señor es, mira en el fondo de mi corazón. Yo quisiera que estas cosas que están subrayadas, palabras subrayadas, usted también en esta noche le pida al Señor que haga lo mismo con su vida. Dígale al Señor, mira en el fondo de mi corazón. Señor, pon a prueba mis pensamientos en esta noche a través de tu palabra. Dime si mi conducta no te agrada. Y lo cuarto que le va a pedir al Señor en esta noche es, enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Van a hacer eso, mis hermanos? Amén. Muy bien. Mira en el fondo de mi corazón, pon a prueba mis pensamientos, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro de los salmos, ¿verdad? Que habla de esa introspección, ¿verdad? De lo que hay en el corazón. Dice Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué, mi querido hermano y hermana? Dios se interesa más, escuche esto, Dios se interesa más por nuestro corazón que por las cosas que hacemos. Porque si está bien el corazón, lo demás en nuestras vidas también va a estar
bien. Amén, mi hermano. No active su micrófono, sino que coloque ahí, amén, amén, amén. Si está recibiendo de parte de Dios algo de esta noche, coloque ahí en su receptor. Vamos a la siguiente. Ahora sí creo que vamos a entrar a la primera conducta negativa de esta noche. Vamos a hablar acerca de un corazón que razona. Amén. El tema primero que vamos a ver es un corazón que razona. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la razón, ¿verdad? Cuando hablamos de la razón, podemos ver que la razón es la facultad de ¿qué cosa? De reflexionar, de pensar, hablar acerca de una cosa. Aplicar la inteligencia puede concretarse más diciendo que es la capacidad del intelecto humano para desarrollar una actividad mental organizada mediante la asociación de ideas, la inducción y la deducción de inferencias. Eso es un concepto de lo que es la razón. Tenemos que entender los conceptos para saber qué área o qué áreas de nuestra vida necesitan ser trabajadas por el Señor. Dice, sin embargo, cuando es elevada a la categoría, refiriéndome a la razón, de árbitro incuestionable en el campo del pensamiento, se cae, ¿sabe qué cosa, hermano? En el racionalismo. Cuando una persona entra en lo que es el racionalismo, cuando entra en la doctrina según la cual el único órgano adecuado o completo de conocimiento es la razón. En la esfera del pensamiento solo importa lo que puede ser demostrado, con lo que se descarta toda espiritualidad subjetiva. Hermano, escúcheme algo. Dios nos dio una mente. Amén. Dios nos dio una mente para que podamos pensar. Dios nos dio una mente también para que podamos razonar. Y eso es ineludible. Y sería algo absurdo, mi querido hermano, que yo negara esa capacidad dada por Dios para cada ser humano. Pero el problema, ¿sabe cuándo viene? El problema viene cuando empezamos a vivir nuestra vida con el racionalismo. El racionalismo es cuando, ¿verdad? Solamente lo que nosotros creemos que es una verdad, ¿verdad? Eso se convierte en nuestra verdad y queremos imponer esa verdad a las demás personas. Eso se llama racionalismo. Es la excesiva cantidad de razonamiento que hay en nuestra mente. Y déjeme decirle que cuando una persona razona y entra en racionalismo excesivo, todas las cosas espirituales, todas las cosas dentro de las cuales están incluidas las promesas de Dios, la palabra de Dios y lo sobrenatural de Dios, viene a caerse en esa vida y no se puede accesar. Amén. Vamos a la siguiente para seguir trabajando este punto del corazón que razona. ¿Qué dice allí? Vamos a ver características de un corazón que razona. Vamos a ser un poco más prácticos. Una de las características principales de un corazón que razona, ¿verdad? Dice que es incapaz de reconocer y aceptar las obras de Dios. Cuando una persona, escúcheme mi querido hermano, una persona se le hace difícil y está incapacitada para reconocer y aceptar las obras de Dios, está manejando un corazón que razona, la racionalidad. ¿Qué cosa más? Está cargado de duda e incredulidad. La razón nos lleva a la duda, la razón nos lleva a no creer las cosas de Dios. Tercera cosa, dice, vive siempre dentro de una perspectiva humana, no puede accesar a las cosas sobrenaturales de Dios, porque está enfrascado exclusivamente en el ámbito humano. Y en esta noche le pedimos al Señor que vaya erradicando desde ya todo racionalismo humano en nuestras vidas. Vamos a pedirle en esta noche al Señor que vaya sacando todo raciocinio inadecuado en este tiempo que tanto necesitamos estar es conectado a las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, mis queridos hermanos? Otra cosa más, que siempre cuestiona lo sobrenatural de Dios.
Una persona que está en racionalidad siempre está cuestionando lo que es lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y no puede cumplir el propósito de Dios para su vida. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay planes de Dios realmente que muchas veces pensamos que son inalcanzables, hermano. Pero cuando tenemos fe, cuando creemos que Dios va a cumplir con ese propósito y no razonamos tanto, yo creo que es la puerta abierta para poder accesar a ese cumplimiento, a ese destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el razonamiento humano? Me tomé la molestia de ver algunos conceptos acerca de lo que es el razonamiento humano a mayor profundidad. Dice, es ver las cosas desde una perspectiva humana. Razonamiento humano es ver las cosas desde una perspectiva humana. Dejar a Dios fuera del panorama consciente o inconscientemente. Amén. ¿Qué más es razonamiento humano? Es tratar de entender las cosas espirituales por nuestra cuenta. ¿Y sabe qué? Yo me encontré con un texto bíblico, ¿verdad? Aquí en Marcos, capítulo 2, versículo del 6 al 8, que dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, o sea que estaban pensando en una forma profunda, un razonamiento, ¿verdad? De esta manera dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Estaban juzgándolo a Jesús porque había sanado a un paralítico, hermano, ¿verdad? Porque le había perdonado los pecados, ¿verdad? Y el razonamiento de ellos fue, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, una de las características de los escribas, de los fariseos y de los religiosos de aquel entonces, en el tiempo de Jesús, era que manejaban mucho racionalismo. Lo sobrenatural que demostraba Jesús para ellos era inconcebible. Y déjenme decirles que ese espíritu en muchas ocasiones se quiere infiltrar dentro de las iglesias en las diferentes partes del mundo. Entonces, vemos que alguien que razona no puede entender lo sobrenatural, ¿verdad? Es como cuando decía acá en un escrito que tenía en Marcos capítulo 8, versículo 14 y 17, ¿verdad? Dice, habían olvidado de traer pan, dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, dice, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Verdad? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y más adelante Jesús les va explicando, ¿verdad? En el momento cuando multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Estaban preocupados porque no habían llevado pan y solo había un pan en ese momento. Y Jesús le dice, ¿no se acuerdan cuando alimenté 5,000 personas con 5 panes? Y también le recuerda cuando alimentó a 4,000, ¿verdad? A 4,000 personas también alimentó. Y estaban preocupados porque había solamente un pan. ¿Qué estaban haciendo? Estaban razonando. Estaban razonando humanamente, algo que Jesús lo podía resolver con un milagro. Y en esta noche, mis queridos hermanos, nuevamente oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a erradicar el racionalismo de nuestra vida. Otro concepto de lo que es razonamiento humano dice que es ver las pruebas que se nos presentan en la vida solo con nuestros sentidos físicos, sin ver la mano de Dios en el asunto. Eso allí es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque
cuando nuestra fe no está basada en lo que veo, ¿verdad? Cuando nuestra fe, escuche esto, cuando nuestra fe está basada en lo que veo o lo que siento, ¿verdad? Estamos totalmente no agradando a Dios, porque dice que tenemos que tener fe para agradar a Dios. Entonces, el día que nosotros entendamos que Dios no es hombre, hermano, ese día vamos a poder disfrutar de lo sobrenatural de Dios. El día que se nos revele que Dios no es hombre, sino que es Dios, podemos disfrutar de los milagros que Él puede hacer, de la provisión sobrenatural que Él nos puede dar, ¿verdad? Y de todo lo que Dios, dentro de su soberanía y deidad, puede soltar sobre la vida de sus hijos. Amén. ¿Cuántos creen en un Dios sobrenatural? ¿Me puede levantar la mano ahí? ¿Cuántos creen que Dios puede sobrenaturalmente proveer lo necesario? ¿Cuántos creen esta noche que Dios puede sanar cualquier enfermedad porque Él no es hombre? Él es Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar un matrimonio que ha estado ya a punto de destrozarse, a punto del divorcio? Dios puede irrumpir sobrenaturalmente y poder unir nuevamente esa pareja. ¿Cuántos creen que Dios puede devolver a ese hijo que está perdido en algún vicio, hermano? Eso es tener la fe de Dios y no la fe en Dios. Amén. Entonces, Dios no es hombre. Nunca se olvide esta frase. Dios no es hombre. Dios es Dios. Por eso el que tiene la última palabra es el Señor. Y nos gozamos en esta noche el poder reconocer a ese Dios maravilloso que todo lo puede, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra: confía de todo corazón. ¿En quién? En el Señor, y no en tu propia inteligencia. Poderoso. Dice, ten presente al Señor en todo, y está subrayado ahí, dice, en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. ¿Qué nos manda el Señor en su palabra? Ahí está escrito, hermano, a confiar, pero confiar no de cualquier forma, sino dice de todo corazón. Y lo segundo que nos manda es a no confiar en nuestra propia prudencia, dice otra versión, o en nuestra propia inteligencia, o en nuestro propio razonamiento. Tengamos presente al Señor en todas las cosas que hagamos en la vida. ¿Y sabe lo que va a hacer Él? Nos va a llevar por el camino recto. Y no nos vamos a desviar ni a diestra ni a siniestra. Amén. ¿Está claro? Ese es el corazón que razona. Vamos a ver, vamos rápidamente a ver ahora un corazón envidioso. Otra condición negativa que estamos revisando en esta noche es un corazón envidioso. Mire cómo mira con envidia el logro de otra persona. Ahí, si se da cuenta, una persona que está triunfando, una persona que está siendo bendecida, cuando hay un corazón envidioso siempre hay un malestar en una persona que acarrea envidia, pero vamos a irlo revisando paulatinamente. Vamos a la siguiente diapositiva, ahora sí, mi hermana Nay. ¿Qué es la envidia? Si vamos a la etimología de lo que es la palabra envidia, y vamos al original en el griego, se pronuncia celó, y significa tener calor de sentimiento por o en contra de, arder de envidia, celar, codiciar, celoso, desear intensamente, mostrar celo, ¿verdad? La envidia tiene que ver 100% con los celos. Es un sentimiento de tristeza o enojo. Esas son las manifestaciones de la envidia. Tristeza por no obtener lo que otra persona tiene y enojo también por no tenerlo, que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee, ¿verdad? Es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Eso se llama envidia. Y lamentablemente dentro del pueblo de Dios, a veces por no examinar en lo profundo del corazón y por no ponerse, ¿verdad? En esa situación de pedirle al Espíritu Santo,
de que examine el corazón, muchas veces guardamos envidia y no nos hemos dado cuenta, y vamos a ver algunas características más adelante. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de un corazón envidioso? Si usted me pregunta en esta noche, ¿cómo yo sé cuando un corazón maneja envidia? Ahí hay 5 características. Dice que vive con una muy baja autoestima. Eso lo caracteriza de una manera principal a una persona que maneja envidia. Una persona envidiosa maneja baja autoestima, hermano. Y la baja autoestima tiene que ver con no, ¿verdad? Con creer de que no es capaz de conseguir algo, ¿verdad? O no tener la capacidad para poder recibir algo. Es una baja autoestima, no creer en sí. Y por eso está encargado de envidiar a otros, pero no creer de que también puede ser bendecido de la misma manera. Se comparan continuamente con otros. Otra característica es la comparación. Amén. Hermano, cuando alguien se compara con otro, va a manejar envidia porque otras personas van a tener lo que usted no tiene, ¿verdad? Y eso puede generar envidia, ¿verdad? A nivel espiritual, a nivel material, a nivel social, a nivel académico, etcétera, etcétera, porque son muchos ámbitos donde nos manejamos como seres humanos y dentro de los ámbitos que he nombrado uno puede tener envidia. Una persona envidiosa desea el mal a los demás, ¿verdad? Tiene malicia en su corazón sembrado. Una persona envidiosa se burla de otras personas con el sarcasmo, ¿verdad? Hacen falsos halagos. Amén. Entonces, son cosas que caracterizan a una persona que maneja envidia. Amén. ¿Qué dice la palabra? La siguiente diapositiva. Más adelante vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a la envidia. Pero ¿por qué existe la envidia? Toda cosa manifestada en el corazón del ser humano tiene una raíz. ¿Por qué existe una envidia? La envidia proviene de la comparación, lo decía anteriormente. Las personas que se pasan todo el tiempo comparándose con los demás y dejan de ver lo bueno de ellas mismas, comienzan a albergar ese tipo de sentimiento que si no es gestionado de una buena manera, ¿sabe lo que va a pasar? Puede destruirle la vida a una persona. Puede ser algo destructivo. Todo viene de la comparación. Hermano, usted no debe de compararse con el hermano, ¿verdad? De la iglesia o con la persona en su lugar de trabajo o con otra persona en su lugar de estudio. Usted tiene que tener una identidad propia y saber de que si hay personas que se han superado en la vida y usted no lo ha hecho, es porque se han esforzado. Amén. Y más bien diría yo que en lugar de tener envidia, debería causarnos gozo cuando una persona logra algo, sea en el Señor o en el ámbito secular. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Más bien deberían de gozarse, más bien deberían de darle gracias a Dios que su hermano está siendo prosperado. Que si el Señor lo bendijo con un automóvil, decirle, gracias Señor porque lo bendijiste. Yo sé que en cualquier momento también lo vas a hacer conmigo. Amén. ¿Sí ve cómo cambia la actitud y echamos fuera toda envidia? Que si alguien está incursionando en un ministerio en la iglesia, hermano, usted no puede envidiar. Usted tiene que agradecer al Señor por la vida de su hermano que están cumpliendo un ministerio y decirle, Señor, yo sé que cualquier rato, cuando yo me alinee realmente a como tú me pides, yo sé que en ese momento también tú me vas a soltar una bendición ministerial. Amén. ¿Cuántos están agradecidos en esta noche por las bendiciones que hermanos han obtenido en este tiempo? Yo creo que ese es el corazón correcto que nosotros debemos manejar y echar a un lado toda envidia, hermano. Los que envidian sienten que carecen de una o más cosas que otras personas parecen tener. Se fijan únicamente en lo superficial y no se dan cuenta de que todas las personas tenemos defectos y virtudes. Nadie es perfecto, hermano. Usted siempre se va a encontrar con personas superiores a usted. Usted siempre se va a encontrar con personas, entre comillas, porque no lo considero así, pero el mundo lo detalla así, inferiores quizás. Espiritualmente y en el reino no se maneja eso. La palabra dice que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Verdad? Personas mejores o quizás personas que viven
no tanto superando su vida, pero en realidad siempre vamos a estar en un término medio. Y en ese término medio de ubicación, en tiempo y espacio y en espíritu, nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, hermano. Tenemos que ser agradecidos con las bendiciones que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser agradecidos. Esa es la actitud correcta. Agradecer con todo lo que Dios, que nos ayuda con el micrófono, por favor, con todo lo que el Señor está por hacer también, y creer de que Él también tiene bendiciones extraordinarias para cada uno de nosotros. ¿Qué más dice sobre la envidia? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay una palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 específicamente. Dice, pues todavía no siguen al Espíritu, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, aún hay envidias y peleas entre ustedes. Y aquí lanza una pregunta al apóstol y dice, ¿no demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Si se da cuenta, hermano, alguien que maneja envidia, la palabra lo dice, no ha crecido espiritualmente todavía. Alguien que maneja envidia todavía no se ha revelado, ¿verdad? Su identidad en Cristo, ¿verdad? Y su posición en el reino de Dios. Y mire cómo el apóstol Pablo dice que el que está teniendo envidias está pensando y actúa como cualquier otro del mundo y no está marcando una diferencia. No está marcando la diferencia que nos pide el Señor como sus hijos. Así que en esta noche vamos a decir, fuera toda envidia en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda envidia que haya en nuestro corazón camuflado, ¿verdad? Una envidia camuflada, una envidia que está ahí oculta en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera porque creemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. Amén. Vamos a la siguiente. Tercera condición negativa, un corazón avaro. Un corazón avaro. Vamos a ver qué dice acerca de lo que es la avaricia. Si vamos al griego, la palabra avaricia se pronuncia pleonexia, que significa codicia, avaricia en sí mismo, deseo de conseguir más, mezquindad, tacañería, obsesión de las posesiones materiales. Y usted me va a decir, hermano, ¿usted cree que eso hay dentro del pueblo del Señor? Dios averigüe y perdone, mi querido hermano. Ahí cada quien puede analizar si realmente existe o no tipo de personas codiciosas, avaras, con deseo de conseguir más, mezquinos, tacaños, obsesivos por las cosas materiales. Pero la palabra nos dice en 1 Timoteo 6, versículo 9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, dice el apóstol Pablo en esta carta a su hijo Timoteo, los que viven con la ambición de hacerse ricos caen ¿en qué cosa? En tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Tremendas consecuencias de una persona que maneja avaricia dentro de su corazón. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Caen en la tentación y quedan atrapados por deseos necios y dañinos que van a provocar que se hundan en la ruina y la destrucción. Vamos a ver qué más dice. Vamos a ver características de una persona avara. ¿Cuándo se maneja avaricia? Ahí hay 4 características de alguien que maneja avaricia. Número 1 dice, es poco dispuesta a gastar dinero e incluso renuncia a tener comodidades básicas. Hermano, una persona que se exime, escúcheme esto, una persona que se exime de tener una comodidad básica, una necesidad, de suplir una necesidad básica por amasar dinero o guardar dinero, hermano, debe de sincerarse delante de Dios y pedirle que lo libere de toda avaricia. Amén. Una persona que ahorra, y escuche que ahorrar no es malo,
Pero cuando ahorra y no teniendo necesidad, sino para amasar más dinero, esa persona está gobernada por la avaricia. Amén. Una persona que es codiciosa y tiene un deseo vehemente de poseer muchas cosas, siempre está queriendo más, siempre está anhelando, ¿verdad? Seguir atesorando cosas materiales. Es una persona avara. Y otra característica es que es poco empático y no le interesa la necesidad de otras personas. No tiene empatía con el prójimo. Este tipo de personas pueden ver una necesidad en otras personas, valga la redundancia. Pueden ver que esa persona está necesitando de su ayuda, pero como está embargado y gobernado por la avaricia, no puede soltar una ayuda para el prójimo, ¿verdad? No le interesa la necesidad de otras personas. Y de verdad que esto es algo que está a veces muy camuflado en lo más profundo de los corazones. Pero a través de la luz de la palabra nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De que tenemos que decirle al Señor que nos ayude si eso hay en nuestro corazón. Una persona avara no le interesa la necesidad de las otras personas. Vamos a ver qué más dice. ¿Qué es la avaricia? Escuche esto. La avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos con la intención de atesorarlo. Mire que ni siquiera es para disfrutarlo, sino para atesorarlo para sí mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. ¿Verdad? Es ese afán, pero es un afán desordenado, es incontrolado, de poseer, de amasar, de atesorar posesiones, objetos, riquezas, ¿verdad? Y no lo disfruta, sino que lo quiere tener, ¿verdad? Allí para sí mismo. El miedo a no tener en el futuro nos hace acumular posesiones. ¿Sabe para qué? Para evitar la angustia de pensar que algún día me faltará. Lo que tengo ahora tampoco lo disfruto. Entonces, otra situación que provoca la avaricia es cuando existe un miedo a no tener en el futuro. ¿Y sabe qué? ¿A qué me llama la atención esta frase? Miedo a no tener en el futuro. Me llama la atención porque una persona que tiene miedo a no tener en el futuro, a no ser provisto por el Señor, ¿sabe cómo se llama? Falta de fe. Amén. Entonces una persona avara también maneja falta de fe, porque está atesorando para su presente, ¿verdad? Lo que Dios puede soltar en bendición sin necesidad de ser o tener un corazón avaro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, tenemos que pedirle al Señor también que suelte de nuestro corazón la avaricia. Hermano, hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. En su momento lo compartimos en la iglesia. A veces no soltamos lo que le pertenece a Dios por querer atesorar. ¿Y sabes qué terrible es esto? Atesorar lo que le pertenece a Dios. Es algo terrible. Porque ni siquiera le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Entonces muchas personas hablan, ¿verdad? En contra del diezmo, en contra de la ofrenda, en contra de una siembra, en contra de una ayuda a alguien necesitado. ¿Sabe por qué? Porque en lo profundo de ese corazón se maneja avaricia. Avaricia, hermano. El no soltar lo que le pertenece a Dios. Eso es tener un corazón lleno de avaricia. ¿Por qué? Porque ese mismo dinero que le pertenece a Dios es utilizado para adquirir otras posesiones, otras cosas. En su momento puede pasar. Y ahí, cuando suceda eso, hermano, pídale al Espíritu Santo de Dios, muéstrame qué hay camuflado de avaricia en mi corazón. Amén. Seguimos avanzando porque nos faltan otras condiciones más. Miren lo que dice Mateo capítulo 6 en cuanto a la avaricia, versículo específico 19 y 20. Jesús se lo dijo a los discípulos. Dice, no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, dijo Jesús. Y donde
Adicionalmente dice, donde los ladrones entran y roban. Versículo 20. Más bien amontonen. Ahí sí hay libertad, hermano. Mire cómo Jesús suelta en una libertad total que amontonen riquezas. ¿En dónde? En el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. ¿Dónde tiene que estar nuestro tesoro, hermano? Diga conmigo, en los cielos. Amén. Y mire que ahí coloqué la foto para recrear un poco la escena cuando el joven rico se le acercó a Jesús, diciéndole que había cumplido tantas cosas, ¿verdad? Que manejaba la ley, ¿verdad? Y había cumplido. Y le hace la pregunta a Jesús, ¿qué más debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué más debo de hacer? Porque la intención de él era convertirse en un discípulo de Jesús. Y Jesús contundentemente le dice, ve, coge toda tu riqueza, todo lo que tienes, véndela y dásela a los pobres. Tremendo, hermano, eso. Y después que le dice eso, ¿qué haga? Le dice, ven y ahora sí, sígueme. Y como usted habrá leído esa porción bíblica, dice la palabra que el rostro de aquel joven demudó y se le cayó de tristeza. Amén. ¿Se ha leído esa parte? Y si alguien no ha leído, se lo estoy narrando. Dice que se le cayó la cara de tristeza. ¿Por qué? Porque era tanto lo que tenía y era tanto lo que atesoraba. Y escúcheme esto, hermano, era tanto que fue lo suficiente como para impedirle a este muchacho convertirse en un discípulo de Jesús. Y déjeme decirle que en la actualidad también sucede eso. A veces las posesiones, las riquezas, los bienes materiales en este tiempo también están siendo piedra de tropiezo para algunas personas para convertirse en discípulos genuinos de Jesucristo. Amén. No sé si está de acuerdo conmigo. Y esa es una verdad que contundentemente la estoy afirmando en esta noche. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a erradicar la avaricia de nuestro corazón. Amén. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la palabra? En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos, dice el apóstol Pablo en su carta primera a Timoteo. En la versión Reina Valera dice que estemos contentos si tenemos sustento y abrigo. Hermano, y esta palabra, de verdad se lo digo, es la que el Señor nos está soltando en esta noche para prepararnos para el futuro que va a venir. Hermano, más adelante los bienes materiales no van a servir para nada. Más adelante todo lo que usted pueda haber atesorado, hermano, no va a tener el peso suficiente como puede tener el peso de tener una vida de paz con el Señor. Entonces, con sustento y abrigo me hace recordar de una de las palabras y frases célebres de nuestro apóstol, que tengo atesorado en mi corazón muchísimas de ellas, cuando nos enseñó en su momento, con sustento y abrigo, desen por contentos. Y escúcheme, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con un sentido de conformismo lo que estoy diciendo en esta noche. Yo creo que Dios nos puede prosperar. Yo creo que Dios nos puede bendecir de una manera sobreabundante. Pero lo que le está diciendo la palabra aquí en esta noche en 1 Timoteo es que tenemos que tener contentamiento, que es muy diferente a tener un corazón conformista. No sé si está recibiendo en esta noche esto. Tener contentamiento con lo que tenemos. Darle gracias a Dios si tenemos sustento, si tenemos comida, si tenemos ropa que vestir, si tenemos un techo donde cobijar nuestras vidas y nuestra casa, nuestra familia. Dice, podemos darnos por satisfechos, hermano. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Aleluya. A mí me bendice muchísimo esto. Amén. Vamos a la siguiente. Otra condición del corazón es un corazón incircunciso. Vamos a revisar acerca de lo que es un corazón incircunciso. Vamos.
Dice del griego, aparitmetos, ¿verdad? Así se pronuncia la palabra incircunciso en griego. ¿Qué significa obstinado? Un corazón necio, metafóricamente del corazón y de los oídos. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 51, dice en Reina Valera, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, dice siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Duros de cerviz e incircuncisos son términos sinónimos. Alguien que resiste es un corazón incircunciso. Vamos a la siguiente. ¿Qué es circuncisión del corazón? Vamos a revisar lo que es la circuncisión del corazón para entender lo demás. Dice que es la sustracción de las tinieblas del corazón. Cuando usted escucha circuncisión del corazón, es cuando se extrae tinieblas de un corazón. Es cuando Dios corta y hace morir en nosotros la vieja naturaleza y nos separa como simiente del Eterno. Esa es una circuncisión de corazón. La persona con un corazón circuncidado de inmediato removerá una actitud. Escuche esto. Una persona circuncidada de corazón va a remover de inmediato una actitud o una acción incorrecta de su corazón y por ende, si lo remueve de su corazón, también lo va a remover de su vida. Estaba revisando acá en unos escritos y dice que un corazón circuncidado, escuche esto, mi hermano, un corazón circuncidado, cuando el odio, escuche, cuando el odio, los celos, la envidia o cualquier emoción incorrecta llegue a esa vida, en ese corazón circuncidado, inmediatamente ese corazón circuncidado se va a deshacer de todas esas cosas, ¿verdad? Y así vamos a permitir que se establezca, ¿verdad? Lo que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que creo que está en la siguiente diapositiva, si me ayuda mi hermana Nadia. Ajá. Se establezca esto. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde dice la palabra? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol ayer está enseñando, ¿verdad? Está enseñando a los judíos que manejaban mucho lo que es la parte externa, ¿no? Manejaban y se preocupaban de la circuncisión física, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios le dice al apóstol, lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Y circuncisión tiene que ver con la separación de algo, ¿verdad? Es cuando una persona cuando una persona no corta o separa la maldad de su corazón, tiene un corazón incircunciso. Cuando no corta con la maldad, existe un corazón incircunciso. Vamos a ver algunas características. Un corazón incircunciso. Una de las características que no corta, ya la vimos revisando, ¿verdad? No corta con la maldad. Una característica es de un corazón incircunciso que se niega al cambio, se niega y resiste a lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Quiere trabajar en ese corazón. Esa es una característica, negarse al proceso que tenemos en Dios. Vamos a la siguiente. Por último, vamos a ver un corazón condenado. Y hermano, eso se ve mucho en las iglesias. Personas que están autocondenándose, personas que se han dejado llevar, ¿verdad? Por señalamientos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver lo que es un corazón condenado en esta noche. Condenado viene del griego catacrino,
Se escucha catacrino, se pronuncia en griego condenado, que significa juzgar contra, sentenciar, acusar, condenar, declarar y enjuiciar. Eso significa condenación. Pero la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, en PDT, Palabra de Dios para Todos, algo extraordinario. Yo quisiera que lo reciban esta noche. Dice, ¿quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba, dice la palabra. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Y ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y mire, y está rogando por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Porque Él es un Dios que nunca nos va a condenar ni nos va a acusar, sino que siempre está dispuesto a perdonarnos cualquier error, cualquier falta, cualquier pecado que nosotros podamos cometer en esta vida. ¿Qué más dice acerca de lo que es la condenación? Vamos a la siguiente. Mire las características. Ahí están los amenes. Aleluya. Están recibiendo esa palabra. Características de un corazón condenado. ¿Cómo usted puede identificar a una persona que maneja condenación en su vida? Muy sencillo. Lo primero que le ocurre es que pierde la confianza de todo. Una persona que maneja condenación en su corazón se convierte en una persona desconfiada. Número 2, se siente juzgado por los demás, ¿verdad? La misma condición de su corazón en condenación, ¿verdad? Le hace sentir que los demás lo juzgan. Eso pasa cotidianamente. Tercero, siente desprecio de Dios. O sea, piensa que Dios lo desprecia y que las personas también manejan desprecio en contra de su vida. ¿Qué más? Piensa que todo el mundo lo acusa y lo señala por sus faltas. Eso es un corazón embargado en condenación, hermano. ¿Qué más hace? Se aísla de los demás. No quiere socializar, no quiere vincular, sino que viene y pasa de un estado, ¿verdad?, que en su momento estuvo bien, a un estado de aislamiento, ¿verdad? Se aísla y se aleja de las personas. ¿Y sabe qué es lo peor de todos, mis hermanos? Que un corazón condenado, un corazón que maneja condenación, retrocede del proceso en Dios. Amén. Retrocede del proceso en Dios. Por sus argumentaciones, por sus pensamientos errados y por todo lo que el enemigo causó dentro de ese corazón, lo que está provocando es frenar el proceso, ¿verdad? Paralizar ese propósito que Dios tiene para esa vida. Eso es lo terrible cuando hay alguien que maneja condenación. ¿Qué más dice sobre el tema? Vamos a la siguiente. ¿Qué hacer cuando nos sentimos condenados? ¿Qué respuesta de parte de Dios, mi querido hermano y hermana? Dice, es importante entender que somos libres de toda condenación, lo dice la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Echemos a un lado toda acusación que el enemigo haga en contra de nosotros. Hermano, usted tiene que desechar toda acusación, todo dardo al maligno, todo pensamiento intrusivo que el diablo quiera colocar en su mente. Échalo a un lado, échalo fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Usted es un hijo de Dios. Número 2, Dios nos convence del pecado. Esto es maravilloso, escuche. Dios nos convence del pecado, pero nunca nos condena. La convicción nos lleva al arrepentimiento y así a la salida del problema. Lo que sí hace el Señor es convencernos del pecado y eso nos lleva a un arrepentimiento si se nos reveló a nuestra vida aquello. Y eso nos da la salida. Amén. Dice que la condenación solo sirve para aplastarnos y hacernos sentir mal. Amén. Entonces, si la palabra la hemos recibido en esta noche, debemos desechar toda condenación, hermano. No permitamos al enemigo que nos paralice. Tenemos un Dios perdonador, hermano. Y Dios le está hablando.
Dios le está hablando a alguien esta noche que en su momento se ha sentido condenado, se ha sentido que ya no tiene otra oportunidad. Dios te dice en esta noche, yo soy Dios de no solamente una, sino de dos, de tres, de cuatro y de las oportunidades que sean necesarias, porque Él quiere siempre lo mejor para esa vida. Amén. Eso lo dice el Señor a alguien en esta noche. Recíbalo de parte de Dios. Dice la palabra, vamos a la siguiente. Mire, ¿qué más texto bíblico quiere? Dice que Cristo es nuestro abogado. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está la advertencia. Pero dice, si alguno hubiere pecado, maravilloso esto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. ¿Cuántos saben que usted tiene un abogado? ¿Cuántos saben o sabemos que tenemos un abogado? Ese abogado se llama Jesús. Un abogado terrenal, ¿verdad? Siempre va a tener los argumentos necesarios para la defensa de su cliente. Un abogado terrenal va a llegar hasta las últimas consecuencias, escúcheme esto, hasta las últimas consecuencias para absolver de culpa a su patrocinado. Imagínense nuestro abogado de abogados, nuestro abogado celestial, nuestro abogado eterno. ¿Cómo no va a rogar al Padre? ¿Cómo no va, verdad, a pedir al Padre ese perdón para nosotros después que algún momento le hubiésemos fallado? Entonces, mis hermanos, echemos a un lado toda condenación, echemos a un lado en esta noche todo dardo de fuego del maligno que se haya sembrado en nuestra mente y proclamemos que tenemos un Dios perdonador, aleluya, tenemos un Dios restaurador, tenemos un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades, tenemos un Dios que nos va a levantar si algún momento hemos caído, tenemos a un Dios que nos ama incondicionalmente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y estamos agradecidos por ese Dios que tenemos. Amén. Y vamos terminando. Y la conclusión a la que quiero llegar en esta noche es esta. Hermano y hermana, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué cualidades negativas tenemos en nuestro corazón. No solamente que nos muestre, sino que estemos dispuestos nosotros a renunciar a cada una de ellas. En este mes hemos visto un sinnúmero, cantidad de condiciones destructivas y negativas. Y hoy estamos cerrando con el corazón que razona, que ya vimos. Renunciemos al corazón envidioso, renunciemos al corazón avaro, renunciemos al corazón incircunciso y también en esta noche renunciemos a ese corazón que a veces tenemos que nos lleva a la condenación. Amén. ¿Qué le parece, mi querido hermano y hermana, si cierra sus ojos en esta noche? Y vamos a orar. No sé usted, pero yo puedo sentir una presencia maravillosa del Espíritu Santo en esta noche. Y esa presencia maravillosa yo sé que está siendo ministrada ahí en el lugar donde usted se encuentra. Y lo que nos está diciendo el Señor, y nos ha venido diciendo todo este mes, es que después de examinarnos, santo eres, Señor, después de escarbar en lo profundo de nuestros corazones, podamos reconocer todas esas cosas dañinas, todas esas cosas destructivas, todas esas condiciones que lo único que provocan es alejarnos de Dios, paralizar el diseño profético en nuestra vida. Y en esta noche no sé si está de acuerdo conmigo delante del Señor y le pueda decir, amado Señor, amado Dios, he escuchado tantas condiciones negativas. En esta noche yo reconozco, y vamos, el Espíritu Santo está ministrando sus corazones y está haciéndole notar cuáles son esas circunstancias negativas, condiciones destructivas
que han estado almacenadas allí en su corazón. El Señor lo que le pide es sinceridad en esta noche. Dígale, Señor, yo reconozco, soy sincero, sincera delante de ti. Y en esta noche he visto 5 condiciones negativas más y yo me identifico con ellas, o con una de ellas, o con algunas de ellas. Espíritu Santo de Dios, que estás dentro de mi vida, te pido en esta noche, ayúdame a echar fuera, a erradicar con todas esas circunstancias negativas, condiciones destructivas y dañinas que hay en mi corazón. No lo quiero aceptar más, ya no las quiero en mi vida. Vamos, ore conmigo y diga, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio voluntariamente. Yo echo fuera de mi corazón, desecho de mi vida. Yo quiero obedecer lo que dice tu palabra. Yo tomo el consejo tuyo, Señor. Todo este mes me has hablado. Tomo el consejo tuyo, ¿verdad? Señor amado, yo quiero lo tuyo, Señor. Fuera de mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús. De aquí en adelante, voy a hacer tu voluntad. Voy a cumplir con lo que tú demandas en tu palabra, con tu verdad total, Señor amado. Y declaro en el nombre de Jesús libertad en mi corazón. Declaro, Espíritu Santo de Dios, que tú estás dentro de mi vida y en esta noche me estás ayudando, porque esa es tu voluntad, que seamos libres de toda afectación del corazón, de toda situación contraria a lo que dice tu palabra. Allí con sus manos en alto, vamos a darle gracias al Señor. Dígale gracias. Gracias por este mes que ha sido poderoso, maravilloso, confrontativo también, Señor. Y gracias por cada consejo. Gracias por todo lo que me has enseñado. Lo tomo en humildad en el nombre de Jesús y me decido en obediencia a cumplir con ese diseño que tú has establecido para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra exclusivamente a ti, amado Rey eterno. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos